nombre es Mildred Pedraza. Vamos a hablar sobre el sistema óseo, conocido también como el sistema esquelético. El cuerpo humano está compuesto por 206 huesos articulados que lo sostienen y conservan su forma, protegiendo cada uno de nuestros órganos que tenemos en nuestro interior. Los más pequeños tienen 1 centímetro y los más grandes alcanzan en algunos casos los 30 centímetros. El conjunto de todos ellos se llama esqueleto. El esqueleto consta de varias partes, todas unidas entre sí. Esta unión de 2 o más huesos es lo que conocemos comúnmente como articulaciones. Las articulaciones pueden ser blandas o pueden ser duras, muy móviles en el caso de nuestros hombros, o estáticas y rígidas en el caso del cráneo de un adulto. Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Los huesos largos, la longitud predomina más que su anchura y su gruesor. Este tipo de huesos tienen 2 extremos de un cuerpo, como el húmero, el radio y el cúbito. Tenemos huesos cortos, que son huesos pequeños donde su longitud y grosor y su anchura son casi iguales entre sí, como el hueso del carpo, el de la muñeca, el tarso o el tobillo. Tenemos huesos planos. Son aquellos huesos en que el ancho y el largo son predominantes sobre el gruesor. Son delgados, como la costilla, el esternón o el omóplato. Tenemos huesos irregulares. Son huesos que no tienen dominio de ninguna de sus dimensiones, por tener formas muy complejas, como el etmoide, el esfenoides y el vómer. Tenemos las funciones de nuestros huesos. Los huesos del cuerpo humano presentan diferentes funciones como son el sostén, la protección, la reserva mineral, entre otras. La protección, cuya función es la de proteger ciertos órganos, los huesos que rodean y forman ciertas cavidades, como la cavidad craneal, cavidad vertebral, cavidad torácica y cavidad pelviana. La reserva mineral, ya que todos sirven para reservar minerales y actúan en el metabolismo óseo, formación de sangre, excepto los huesos cortos que no tienen esta capacidad. Tenemos los huesos de la cabeza. La cabeza está formado por 28 huesos divididos en 3 grupos principales, como el hueso del cráneo, el hueso de la cara y el hueso del oído medio. Hueso del cráneo, frontal, temporal, occipital, parietal, etmoide y esfenoides. El hueso de la cara, palatino, vómer, lagrimal, nasal, corneta inferior, maxilar superior, maxilar inferior o mandíbula. Hueso del oído, martillo, yunque y estribo. Los huesos del cráneo son 8 y forman una caja resistente para proteger el cerebro. Los huesos de la cara son 14, entre ellos los más importantes son los maxilares, el inferior y el superior que utilizamos para nuestra masticación. Por su parte, la cara ósea es su parte inferior, está formada por la cara externa y anterior del hueso frontal, y en su parte inferior por los huesos nasales, los unguis y los 2 huesos malares, sobre la encía superior. Luego están los 2 maxilares superior e inferior que permiten el movimiento de nuestra masticación, por lo que se mueve el inferior. Y finalmente están las cavidades orbitales de nuestros ojos y las cavidades nasales. El cráneo óseo es prácticamente un rompecabezas. Está compuesto por el hueso frontal que sirve de base del cráneo y se ubica entre los 2 parietales y la parte de los temporales. Por detrás está el hueso occipital, que es la única unión entre la cabeza y la columna vertebral. Hola, mi nombre es Yulis Cantillo y quiero que hablemos un poco sobre la columna vertebral. Es el eje del esqueleto que sostiene nuestro cuerpo. Está compuesta por 24 vértebras, huesos pequeños, situados unos sobre otros y unidos por músculos y ligamentos. La parte central de la vértebra se denomina cuerpo vertebral y los pequeños huesos en punta donde se unen con los músculos se llama apófisis. Además de estas 24 vértebras móviles, en la columna hay 5 vértebras más que están unidas entre ellas. Se llaman vértebras sacras, porque forman el hueso sacro, que es la base donde se asienta la columna vertebral. La estructura fundamental de tu cuerpo es la columna, ya que se encarga de sostener tu cabeza y cuerpo erguido, y gracias a la cual puedes doblarte y girar. Está formada por 33 huesos en forma de anillos, llamados vértebras, unidas por una serie de articulaciones móviles. Entre ellas hay discos de cartílago duros que se comprimen para absorber los choques, que a su vez se encuentran sometidos a grandes fuerzas durante movimientos determinados. La columna está configurada por 3 tipos de vértebras: cervicales en el cuello, torácicas en la parte superior de la espalda y lumbares en la parte inferior.
Las piernas se encargan de sostener la cabeza y el cuello. Las torácicas se preocupan de anclar las costillas. Las lumbares tienen como función soportar el peso y estabilizar el movimiento. Un componente vital de nuestro cuerpo es la médula espinal. Tu columna está sana si tienes 3 curvas suaves que ayudan a hacerlas resistentes y aseguran un centro de gravedad equilibrado. Las lecciones cervical y lumbar se curvan ligeramente hacia adelante, mientras que la sección torácica se curva hacia atrás. Las curvas exageradas o anormales pueden deberse a un defecto congénito, una mala postura, músculos abdominales débiles o enfermedades debilitadoras de los huesos. Hagamos una breve definición de la caja torácica. De la parte media de la columna se desprenden literalmente una serie regular de los arcos óseos, las costillas que vienen a articularse en la parte interior en otra columna es el esternón. Las costillas junto con las 2 columnas vertebral y el esternón circunscriben un vasto espacio abierto por ambos extremos del tórax. Hola, mi nombre es Liliana Lobo y hoy vengo a hablarle de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. En el sistema óseo, también conocido como sistema esquelético. En las extremidades superiores encontramos la clavícula, el omóplato húmero formando la articulación del hombro. El húmero es el brazo, el cúbito y el radio el antebrazo, el carpo formado por 8 huesillos de la muñeca, los metacarpianos en la mano, las falanges en los dedos. Ahora hablemos de los huesos de las manos. Aunque no lo creas, los huesos de tu mano son 27, divididos en 3 grupos, principalmente huesos de la muñeca, huesos de la palma y huesos digitales. 8 en el carpo o muñeca, colocados en 2 filas de 4 huesos, 5 en el metacarpo o palma, 1 para cada dedo, y los 14 huesillos digitales o falanges, 2 en el pulgar y 3 en cada uno del resto de los dedos. Extremidades inferiores. Huesos de las extremidades inferiores, la pelvis y el fémur, formando articulación en la cadera, el fémur en el muslo, la rótula en la rodilla, la tibia en el peroné y la pierna. El tarso formado por 7 huesos del talón, el metatarso en el pie, las falanges en los dedos. Hola, mi nombre es Sara Jimeno. Hablemos ahora un poco sobre las extremidades. Las extremidades inferiores tienen la responsabilidad de soportar todo el peso corporal cuando estamos de pie, por lo que están sujetos a grandes esfuerzos, especialmente cuando saltamos o corremos. Lo que explica la razón por la que estos huesos son los más fuertes de todas las extremidades. Por su estudio anatómicamente, el esqueleto, las piernas se dividen en 3 regiones: los muslos, las piernas y los pies. Los muslos tienen el interior el más grande, largo, fuerte de todos los huesos del cuerpo. El fémur está arropado por abultados músculos, lo que provoca que podamos palparlos en su camino a lo largo del muslo. La longitud es, a grosso modo, equivalente a la 4ª parte de la estatura del individuo. El fémur, en su parte superior, presenta una cabeza con forma de ovalada donde hay un pequeño foso central. La fovea capitis, de donde corre hacia el acetábulo, la cuenca en el hueso coxal, donde se acopla el fémur, un ligamento corto llamado ligamento teres, que ayuda a asegurar el fémur en su lugar. La cabeza del fémur está montada sobre el cuello, que se amplía lentamente para acoplarse al vástago del hueso. El cuello implica la separación lateral de vástago de hueso de la pelvis ósea. Ahora continuamos con las piernas. Las piernas tienen 2 huesos paralelos, la tibia y el peroné, formando su esqueleto. Note que anatómicamente las piernas es la región de las extremidades inferiores entre la rodilla y el pie. Ambos huesos están conectados por una membrana interósea y además se articulan entre ellos cerca de los extremos, tanto proximal como distancialmente. Las articulaciones tibioperonales esencialmente son inmóviles y básicamente el peroné contribuye solo a la estabilidad y la resistencia del eje óseo de la pierna
el hueso más grande y medial de la pareja. La tibia articula con el fémur próximamente para formar la articulación de la rodilla y distancialmente con el hueso estrágalo del pie en el tobillo. Continuemos con la tibia. Recordemos que es una de las columnas del cuerpo que recibe el peso corporal desde el fémur, que lo transmite al pie, y es el segundo hueso más robusto y dimensionado del cuerpo, solo superado por el fémur. El extremo proximal es amplio y contiene los dos cóndilos o condilos, medial y lateral, de forma cóncava, que articulan con los dos cóndilos correspondientes del fémur. Estos cóndilos están separados por una protuberancia irregular llamada eminencia intercondilia. En la región inferior al cóndilo lateral de la tibia aparece una faceta donde se produce la articulación tibial proximal con el peroné, y justo inferior a los cóndilos esta rugosa tuberosidad tibial a la cual se anclan los ligamentos de la rótula. La sección transversal de la tibia es triangular y el borde anterior se conoce como cresta tibial. Esta cresta, al igual que el resto de la superficie anterior de la tibia, no está cubierta por los músculos. Puede palpar debajo de la piel a todo su largo y todos hemos sentido al igual una vez el sufrimiento de un golpe en la espinilla. El pie. La estructura ósea del pie está formada por varios huesos, lo que regionalmente se denomina como hueso del tarso, hueso del metatarso y falanges. Todos conocemos funciones de los pies: soportar el peso del cuerpo y además actuar como una palanca que nos permite impulsar el cuerpo hacia adelante cuando caminamos o corremos. Físicamente, estas funciones podrían ser ejecutadas usando un solo hueso como palanca, pero en caso tal, la adaptación del pie a la irregularidad del terreno resultaría muy pobre, de modo que con una utilización de varios huesos articulados se aumenta la flexibilidad del pie para resolver este asunto. Recuerda que te habló Mildred Pedraza Y Liliana Lobo. Y Sara Jimeno. Espero les haya gustado y este tutorial les sea de ayuda. Deja el like.